Kybalión. Introducción. A pesar de las infinitas facilidades tecnológicas con que cuenta en estos días el hombre moderno, sabe y tiene la certeza que para alcanzar la auténtica sabiduría y el conocimiento de la eterna verdad, le es preciso remontarse a miles de años atrás e ir en busca de las huellas de un hombre excepcional, que logró descifrar las claves de los sistemas que gobiernan el universo. Este hombre sabio, al que se conoció como Hermes Trismegisto, elaboró una serie de leyes y preceptos conducentes a alcanzar un alto estado de espiritualidad y acercamiento con las entidades superiores que deciden el destino de la humanidad. El libro que aquí presentamos contiene las enseñanzas herméticas más conocidas y a la vez más enigmáticas, recogidas por 3 filósofos que elaboraron este texto alrededor del año 1890. Estos autores, que se autodenominan iniciados, han preferido dejar sin conocer sus nombres. El libro que el lector tiene entre sus manos recoge en negrita citas divulgadas oralmente de El Kybalión de Hermes Trismegisto, que son comentadas por estos 3 filósofos impregnados ampliamente de conocimiento hermético, que nos develan el misterio de los 7 axiomas o principios sobre los que se fundamenta toda filosofía hermética. Algunos creen haber logrado identificar a estos 3 iniciados que escribieron el Kybalión y señalan a Paul Foster, Michael Whitty y William Walker, que también usa los seudónimos de Yogi, Ramacharaka, Shawi, Panchedasi, Magus Incógnito, Theodore Sheldon, entre otros, como los autores misteriosos. Pero son tan numerosos y tan diversas las hipótesis que es imposible señalar con certeza absoluta la identidad del iluminado autor de este texto que el lector tiene hoy entre sus manos. Aceptando que los preceptos de Kybalión jamás habían sido escritos, debido a severas prohibiciones de la hermandad cerrada y el estricto celo de sus miembros. La intervención de los 3 iniciados ha sido fundamental para la recuperación, ordenamiento sistemático y divulgación de los principios enunciados, que siempre constituyeron los principios básicos e insustituibles de la alquimia hermética. El hombre del siglo XXI, inmerso como está en una carrera atolondrada y vertiginosa en pos del progreso de las ciencias, los transportes y las comunicaciones, en donde día a día nos sorprende con la aparición de increíbles aparatos de última tecnología destinados supuestamente a facilitar la vida de las personas. De vez en cuando vuelve sus ojos hacia el camino recorrido y no le queda otro remedio que el de reconocer que, aunque mucho haya avanzado en este tránsito de milenios por el mundo, existe una ciencia que nunca ha podido superar y que ha desafiado las barreras del tiempo y del espacio, pues es una disciplina cuyo ámbito de acción no está en el terreno material y tangible, sino encerrado en el alma y la mente del ser humano, en espera de su total liberación. Más aún, la importancia y trascendencia de la filosofía trascendental ha sido confirmada y corroborada por las mentalidades más brillantes de todos los tiempos, quienes han encontrado significativas consistencias entre los audaces postulados del hermetismo y los sucesos del tiempo que les tocó vivir.
Ha sido inevitable para el hombre formularse a sí mismo interrogantes acerca de su origen, su posición y el rol a cumplir en el plan universal. Las respuestas elaboradas mediante esta introspección y confirmadas, casi a su pesar, por diversos sectores de la ciencia confirman que, detrás de la última partícula infinitesimal de materia, del más diminuto electrón, vibra invencible la idea, el pensamiento, y con esto la evidencia de una inteligencia ordenadora. Los avances modernos en la investigación de los fenómenos psíquicos han demostrado con toda seguridad la existencia de actividad mental extracerebral, que siempre está latente y puede ser percibible y hasta mesurable. Más allá de la razón y del método científico, desde hace mucho tiempo atrás, esta era una verdad harto conocida por los ocultistas, quienes fueron muy cautelosos en la difusión de los postulados de esta actividad, por considerar que eran pocos los hombres capaces de asimilar y poner en práctica tales sistemas filosóficos. Dar estos conocimientos al hombre equivocado, al falaz, al truán, al inescrupuloso, al ambicioso o al débil de carácter era equivalente en lo peligroso a entregar un arma a un niño. Los misterios egipcios. Milenarias creencias egipcias afirman que los dioses, antes que los poderosos faraones, habían gobernado en el antiguo Egipto y habían derramado su sabiduría sobre esta tierra de las pirámides. Más tarde, Egipto, abundante en sabiduría como las aguas del Nilo, ha sido la cuna y el núcleo de un caudal diáfano y luminoso de grandes conocimientos heredados de los divinos. Sus grandes sabios extendieron el benéfico influjo de su espiritualidad sobre los grandes sistemas filosóficos y, como consecuencia de esto, pudieron surgir pujantes las doctrinas religiosas de los pueblos antiguos, de donde han surgido las civilizaciones humanas más avanzadas, como Persia, la India, Caldeo-Asiria, Japón, China y la cultura greco-romana. Otros pueblos de importancia un poco menor de los mencionados decidieron aprovechar libremente las doctrinas difundidas por los hierofantes y los maestros de la tierra de Isis y de la Esfinge. La cálida tierra egipcia albergó un número muy grande de maestros y adeptos, que medraron en esta región durante un prolongado espacio de tiempo. Tales notables pensadores alcanzaron niveles muy altos de perfección interior y permitieron la aparición de la gran logia de las Hermandades Blancas. Uno de esos maestros, cuya sabiduría incomparable destacaba por sobre todos o por sobre todos los demás, tuvo la autoridad espiritual suficiente para realizar acciones trascendentales y perdurables. Este maestro excepcional eligió de entre la multitud de sus seguidores un número limitado y selecto de mentes preparadas, lo más granado de la intelectualidad del país, jóvenes capaces de asimilar las nuevas y misteriosas enseñanzas, y los incorporó al seno de las logias secretas. Adaptó luego un programa pedagógico de formación interior para aspirantes y preparó un grupo de sacerdotes en las artes curativas del cuerpo y del alma. Decía que las enfermedades provenían de la ignorancia con respecto a la verdadera esencia del mal y afirmaba que el hombre de pensamiento limitado vivía en un estado permanente de ilusión. Quizás llame la atención que los hindúes también afirman que el hombre vive sumergido en el maya, es decir, el mundo de la ilusión o la imagen ilusoria o irreal. Por cierto, resulta curioso saber que la madre de Siddhartha Gautama Buda también se llama Maya.
El maestro invita a los adeptos a que se formularan a sí mismos las preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? De esa manera el maestro enrumbaba a sus discípulos hacia la verdad, cuya interpretación escrita estuvo mucho tiempo velada y encriptada entre una maraña confusa de términos astrológicos y de alquimia. Solo los que poseían las llaves correctas, los elegidos, podían transponer los portales de la sabiduría. Por cautela extrema, se prefería evitar transcribir las doctrinas vitales. Era mejor para la protección de los secretos que estos se difundieran de boca del maestro, al oído del discípulo, luego que éste hubiera mostrado sin ningún género de dudas que estaba ya preparado y contaba con la fortaleza de espíritu adecuada para convertirse en un nuevo iniciado. Sin embargo, llegó a existir una síntesis de las doctrinas herméticas, las fundamentales, las de más valor, aquellas transmitidas de boca a boca y que constituyeron la doctrina secreta. Esta compilación fue llamada el Kybalión, nombre por demás misterioso, y cuya etimología y significado quedó sepultado en la arena de los siglos. En este documento, conocido como Kybalión, quedaron plasmados los secretos de la alquimia hermética, en la que se cree es posible transmutar un estado mental en otro, en un sistema espiritual análogo del que llevó a los alquimistas ilusos del medioevo a buscar la legendaria piedra filosofal, sustancia de propiedades extraordinarias, que pretendía transformar metales y sustancias vulgares como el plomo nada menos que en oro, inclusive que llegó a afirmar que existían dos tipos diferentes de esta piedra, la roja capaz de transmutar los metales menos nobles en oro y la blanca que lograba convertir otros metales en plata. El elemento primordial sería la pirita de hierro. La piedra filosofal prometía además otorgar la inmortalidad al dueño de sus secretos, pues se trataba de una infalible panacea para los males y las enfermedades. Pero podría ser quizás que esta alquimia que buscaba la riqueza material y que gozaba de aceptación por sus grandes posibilidades, no era sino un disfraz, una fachada, que permitía que otros pensadores más capaces, más trascendentes, buscaran la verdad sin tener que sufrir el acecho y la persecución de la Santa Inquisición o la de otras autoridades de la época, tan oscura y tan poco propicia para entender el progreso de investigación de los alcances de la mente. Pero ahora, para nuestra fortuna, en esta era, la de las comunicaciones, los postulados de la verdad han quebrado los diques que contenían prisioneros, los conocimientos más importantes y decisorios del destino del hombre. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, en latín Mercurius ter Maximus, 3 veces grande, es el nombre griego de un personaje mítico cuya existencia ha quedado envuelta en los velos del misterio y al que algunos atribuyen un sincretismo entre el dios egipcio Diehuti, Tot en griego, y el dios heleno Hermes, o quizás también con el Abraham bíblico. Clemente de Alejandría, al que se puede considerar como el primer filósofo cristiano y que nació a mediados del siglo II, estimaba que los egipcios poseían 42 escritos sagrados, que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios. Más tarde,
Varias de las características de Thoth se asociaban al Hermes de la mitología helenista, incluyendo la autoría de los 42 textos. Se piensa que este sincretismo no fue practicado por los griegos, sino que en primer o segundo siglo de la era cristiana se comenzó a llamar a esta fusión Hermes Trismegisto, probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. En su figura más carnal, Hermes era un sabio excepcional que vivió en el Egipto de la más remota antigüedad, donde desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como hermética, y se le atribuye más extensamente la paternidad de la sabiduría, de la astrología y el descubrimiento de la alquimia. Nada ha quedado de su vida para los anales de la historia, pero se afirma que su última encarnación se remonta a una época anterior a la de Moisés. Muchos estudiosos lo sitúan como contemporáneo con Abraham, de quien se dice poseía muchos conocimientos similares a los del mismo Hermes. Habiendo vivido 300 años, los egipcios consideraron que tan inmensa acumulación de conocimientos como los que mostraba solo podía verificarse no en un hombre carnal, sino en una manifestación divina. Decidieron entonces convertirlo en uno de sus dioses, Yehuti o Thoth en griego, que representaba la sabiduría, la escritura, la música, los conjuros, los hechizos mágicos y era símbolo de la luna en la mitología egipcia. Se le representaba como un hombre de cabeza de ibis, con una pluma de escritura en la mano y la tablilla de escriba celestial, que utilizaba para anotar los pensamientos, palabras y actos de los hombres, luego pesarlos en su balanza. Gozaba de elevada autoridad sobre los demás dioses y tenía la facultad de medir el tiempo. Como dios de la escritura, fue un inventor de todas las palabras y del lenguaje articulado. Por supuesto, fue él quien enseñó a los egipcios a representar las palabras mediante los jeroglifos. Fue también él quien estableció el primer calendario egipcio y por eso el primer mes lleva su nombre. Era considerado, además, como el gran arquitecto que conocía los trazados y trayectorias de todas las cosas. Patrocinaba a los inventores y a los sabios. En Hermópolis Magna gobernaba la Casa de la Vida, donde codificó los rituales que transformarán a los muertos en espíritus. A sus conocimientos y leyes herméticas solo tenían acceso sus sacerdotes. Los griegos también lo adoptaron en su santoral y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto para los egipcios como para los griegos, Hermes era una entidad inspiradora de sabiduría y decidieron añadirle el sobrenombre de Trismegisto. Algunos, como el estudioso Anthony Faivre, afirman que el nombre de Trismegisto se le atribuye porque su naturaleza fue triple. Primero era un dios civilizador, un iniciador de los misterios de la ciencia divina y la sabiduría que anima el mundo, que grabó los principios de esta ciencia sagrada en jeroglifos. El segundo Hermes fue el iniciador de Pitágoras. El tercer Hermes fue el primer maestro de la alquimia. Los ocultistas modernos sugieren los 42 textos esenciales escritos por Thoth, que contenían lo fundamental de las creencias religiosas y la filosofía vital del antiguo Egipto. Siguen escondiendo un conocimiento secreto que puede ser vital para el destino de la humanidad. En la Edad Media, los investigadores del ocultismo llegaron a pensar que Hermes Trismegisto había sido un profeta pagano,
que alguna vez tuvo las suficientes luces y sabiduría como para predecir el advenimiento del cristianismo. A este le atribuyeron también importantes estudios de alquimia, como la tabla de Esmeralda, considerado por los alquimistas el libro fundamental de la alquimia, que llegó a ser traducida del latín al inglés por Sir Isaac Newton y el Kybalión, que es un tratado en el cual se expresan de forma sintética las leyes del universo. También insistieron en adjudicarle la autoría de los tratados de filosofía, como el Corpus Hermeticum, que es una colección de 24 textos sagrados escritos en lengua griega que contienen los principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas.